Descubrí que mi esposo puso nuestra casa a nombre de su hermana en secreto después de que yo pagué la hipoteca durante años. Ahora la van a embargar y estoy considerando el divorcio. Tengo 39 años y he estado casada con mi esposo de 42 durante 5 años. Nuestra relación siempre ha tenido sus altibajos, pero nunca imaginé que llegaría a descubrir algo tan devastador como lo que encontré hace unas semanas. Desde hace 3 años, he sido la única que paga la hipoteca de la casa en la que vivimos. Todo esto empezó cuando mi esposo perdió su trabajo poco después de casarnos y se vio en una situación económica complicada. Como en ese momento yo tenía un empleo estable y buenos ingresos, acordamos que yo asumiría el pago de la casa mientras él se recuperaba financieramente. En ese entonces, él me prometió que, una vez se estabilizara, me agregaría al título de propiedad como copropietaria. Por mucho tiempo confié en su palabra y nunca tuve motivos para dudar de sus intenciones. Sin embargo, hace unos días, mientras limpiaba su estudio, encontré un sobre con documentos que no había visto antes. Me llamó la atención que tuviera el sello de la compañía hipotecaria, así que lo abrí para ver de qué se trataba. Mi corazón se detuvo cuando vi el título actualizado de nuestra casa. Lo primero que noté fue que mi nombre no estaba ahí. En su lugar, el nombre de su hermana figuraba como única propietaria. En ese momento, me quedé paralizada. No podía entender cómo ni por qué mi esposo había hecho esto sin decírmelo. Revisé la fecha del documento y vi que había sido actualizado hace 6 meses. Eso significaba que llevaba medio año ocultándome esto. Me invadió una sensación de traición que nunca había experimentado antes. Durante años había trabajado duro para pagar la casa, renunciando a viajes, cenas con amigos y cualquier gasto innecesario, todo para asegurar que tuviéramos un hogar estable. Y ahora descubría que la casa ni siquiera era mía. Mi primer instinto fue confrontarlo de inmediato, pero algo dentro de mí me detuvo. No quería hacer un escándalo sin entender completamente la situación. Decidí tomar fotos de los documentos y enviárselos a mi abogado amigo para que los revisara. Mientras esperaba su respuesta, traté de actuar con normalidad frente a mi esposo, aunque por dentro me hervía la sangre. Esa noche, él llegó a casa como si nada, saludándome con un beso y preguntándome qué quería cenar. Me dieron ganas de gritarle en la cara y exigirle explicaciones, pero en lugar de eso, fingí estar cansada y subí a nuestra habitación. No podía mirarlo sin sentir asco. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi abogado confirmando lo que temía. El documento era completamente legal y mi esposo había transferido la casa a su hermana sin mi consentimiento. No había ninguna cláusula que me protegiera ni me asegurara derechos sobre la propiedad. En términos legales, todo lo que había pagado durante años simplemente no existía. Esa mañana, después de recibir el mensaje de mi abogado, sentí una mezcla de ira y desesperación. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? Había confiado en mi esposo ciegamente, creyendo que nuestro matrimonio estaba basado en el respeto y el trabajo en equipo. Pero ahora, con pruebas en mis manos, no podía seguir ignorando la verdad, él me había traicionado. Traté de mantenerme tranquila mientras bajaba a desayunar. Mi esposo ya estaba en la cocina, tomando café y revisando su teléfono como si todo estuviera bien. Me senté frente a él y lo observé en silencio, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de culpa, de arrepentimiento, pero nada. Se veía relajado, completamente ajeno al caos que estaba ocurriendo dentro de mí. ¿Pasa algo?, preguntó de repente, al notar que no había tocado mi desayuno. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a sonreír. No, solo estoy un poco cansada, mentí. No podía confrontarlo sin antes entender exactamente lo que estaba ocurriendo. Necesitaba saber por qué había transferido la casa a su hermana. ¿Era una estrategia para proteger el inmueble de alguna deuda? ¿Había algún problema legal del que no tenía idea? ¿O simplemente estaba tratando de asegurar que yo no tuviera ningún derecho sobre ella? Decidí actuar con cautela. Durante el día, hice algunas llamadas. Primero, a la compañía hipotecaria para verificar si había alguna restricción en la transferencia de la propiedad. Me confirmaron que, dado que la casa estaba a nombre de mi esposo desde el inicio, él tenía el derecho de cambiar la titularidad sin necesidad de mi consentimiento. Me sentí como una idiota. Durante 3 años había estado pagando religiosamente la hipoteca de una casa que nunca fue mía. Luego, llamé a mi abogado y le pregunté si había alguna forma de recuperar mi dinero. Su respuesta fue un golpe más. Legalmente, no había nada que pudiera hacer. Como la hipoteca estaba a nombre de mi esposo y yo nunca firmé un acuerdo formal para que me agregara al título, todo el dinero que invertí en la casa se consideraba un gasto compartido del matrimonio. No tenía derechos sobre el inmueble ni forma de reclamar lo que había pagado. Colgué el teléfono sintiéndome más frustrada que nunca. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche, mientras mi esposo se duchaba, revisé su computadora. No soy de espiar, nunca antes lo había hecho, pero ahora sentía que no tenía opción. Necesitaba respuestas. Abrí su correo y busqué cualquier mensaje relacionado con la casa. Y entonces lo encontré, un intercambio de correos con su hermana, fechado hace 6 meses,
justo cuando había hecho la transferencia. El mensaje de ella decía: «Gracias por hacer esto, hermano. Sabes que mamá siempre quiso que la casa quedara en la familia. Estoy segura de que hiciste lo correcto. Si necesitas algo, dime. Te prometo que nadie se enterará hasta que sea demasiado tarde». Mi corazón se detuvo. ¿Demasiado tarde para qué? Seguí revisando y encontré otro correo aún peor. Era una notificación de embargo de la compañía hipotecaria, fechada hace apenas 2 semanas. Decía que si no se pagaban 3 meses de cuotas atrasadas, la casa entraría en un proceso de subasta. Me sentí mareada. No solo mi esposo me había engañado y había puesto la casa a nombre de su hermana, sino que además no había estado pagando la hipoteca. Me quedé mirando la pantalla con el corazón latiéndome en los oídos. No podía procesar lo que acababa de leer. La casa estaba a nombre de su hermana, la hipoteca estaba en Moray, y si no se pagaba pronto, la iban a subastar. Me llevé una mano a la boca, tratando de contener la rabia que me subía por la garganta. ¿Cómo había sido capaz de hacerme esto? Durante 3 años había sacrificado mi dinero, mi estabilidad y hasta mi tranquilidad para mantener esa casa a flote. Y ahora descubría que no solo nunca fue mía, sino que ni siquiera se había molestado en cumplir con los pagos. Escuché el agua de la ducha apagarse y me apresuré a cerrar la computadora. Mi esposo salió del baño secándose el cabello, sin idea de que yo acababa de descubrir su gran secreto. Me metí en la cama y fingí estar dormida cuando él se acostó a mi lado. Mi mente estaba girando con 1000 preguntas. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué ganaba su hermana con esto? ¿Y por qué estaba a punto de perderse la casa? Esa noche apenas dormí. Me levanté antes que él y fui directamente a la compañía hipotecaria en persona. Me hicieron esperar un rato antes de atenderme, pero cuando por fin hablé con un representante, obtuve la confirmación de lo que temía: la casa estaba en proceso de embargo. Su esposo dejó de hacer los pagos hace 3 meses, me explicó el representante. Si no se cubre la deuda en los próximos 30 días, será puesta en subasta. ¿Y cuánto es la deuda?, pregunté, aunque ya sabía que no tenía sentido que yo la pagara. El monto era grande, pero no imposible para alguien con mis ingresos. Aún así, me negaba a poner un centavo más en algo que ya no era mío. Cuando llegué a casa, mi esposo ya estaba despierto, preparándose para salir. ¿Dónde estabas tan temprano?, preguntó con desinterés. Tomé aire. Me temblaban las manos de la rabia, pero no podía explotar sin antes tener todas las piezas del rompecabezas. Tenía que hacer unos trámites, respondí sin mirarlo. Él asintió y se puso la chaqueta. Voy a ver a mi hermana hoy, dijo. Probablemente regrese tarde. Ese comentario encendió todas las alarmas en mi cabeza. Su hermana. Ella tenía que saber más de esto. Esperé a que él saliera y, sin pensarlo 2 veces, tomé las llaves del coche y manejé hasta su casa. No la veía con frecuencia porque nuestra relación siempre había sido tensa. Ella nunca me había tratado mal directamente, pero era obvio que nunca le gusté. Siempre tenía esa actitud de que yo no pertenecía a su familia. Cuando llegué, me abrió la puerta con cara de sorpresa. Vaya, qué milagro, dijo con sarcasmo. Necesito hablar contigo, solté, sin rodeos. Ella cruzó los brazos y apoyó el cuerpo contra la puerta. ¿Sobre qué? Sobre la casa, dije, clavando mis ojos en los suyos. Su expresión cambió por un instante. Fue rápido, pero lo vi. Era una mezcla de incomodidad y alerta. ¿Qué pasa con la casa? Saqué mi teléfono y abrí el correo que había encontrado en la computadora de mi esposo. Se lo mostré sin decir una palabra. Vi cómo sus ojos recorrían la pantalla y cómo su cara se iba poniendo pálida. Cuando terminó de leer, apretó los labios y me devolvió el teléfono. No sé qué esperas que te diga, respondió, pero su voz sonó mucho menos segura de lo habitual. Quiero la verdad, exigí. ¿Por qué mi esposo puso la casa a tu nombre? ¿Y por qué diablos la están embargando? Ella suspiró y se pasó una mano por la cara. Mira, empezó, evitando mi mirada. Esto no tiene nada que ver contigo. Es un asunto familiar. Eso fue como una bofetada en la cara. ¿Un asunto familiar? ¿Después de que yo pagué cada maldito centavo de esa casa? Ella alzó las manos en un gesto de defensa. No tienes idea de lo que está pasando. Entonces dímelo. Me miró fijamente, como si estuviera debatiéndose internamente. Finalmente, bufó y se cruzó de brazos. Está bien. La casa no era solo para mi hermano. Era para mi madre. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué? Mamá siempre quiso una casa propia, continuó. Nunca pudo comprar una, y cuando mi hermano se casó contigo y empezó a pagar una hipoteca, ella pensó que era una oportunidad. Mi estómago se revolvió. ¿Me estás diciendo que su plan desde el principio era que la casa fuera para su madre? Ella se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Él lo hizo porque era lo correcto. Mamá nos dio todo cuando éramos niños. Solo queríamos devolverle algo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y por qué no me dijeron nada? Porque sabíamos que te pondrías así, respondió con frialdad. No es como si fueras a entenderlo. Tuve que respirar hondo para no perder el control.
Lo que yo no entiendo, dije con la voz temblando de furia, es cómo tuvieron el descaro de usar mi dinero para pagar algo que nunca fue mío. Ella me miró sin decir nada, pero su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y salí de su casa. En ese momento supe que mi matrimonio estaba acabado. Conduje de regreso a casa con las manos temblando en el volante. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mi esposo nunca tuvo la intención de compartir la casa conmigo. Desde el principio, todo fue un plan para dársela a su madre. Y lo peor de todo, me usaron para pagarla. Me hervía la sangre. ¿Cómo pudieron jugar conmigo así? ¿Cómo pudo verme todos los días, sabiendo que estaba dejando mis ahorros en algo que nunca iba a ser mío, sin decirme nada? Cuando llegué a casa, mi esposo ya estaba ahí, sentado en el sofá con el televisor encendido. Parecía relajado, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. No tenía idea de que su hermana me lo había contado todo. Cerré la puerta con fuerza y él levantó la vista. ¿Dónde estabas?, preguntó, con su tono usual de indiferencia. Hablando con tu hermana, respondí, con la voz firme. Vi cómo su cuerpo se tensó por una fracción de segundo antes de volver a fingir tranquilidad. ¿Sobre qué? Caminé hacia él y saqué mi teléfono, abriendo el correo que había encontrado en su computadora. Sobre esto, dije, lanzándole el teléfono en el regazo. Se quedó en silencio al leerlo. Sus ojos se movían rápidamente por la pantalla, pero su rostro no mostraba sorpresa. No tenía sentido fingir que no sabía de qué le hablaba. ¿Por qué hiciste esto?, pregunté, cruzando los brazos. Él dejó el teléfono a un lado y suspiró, frotándose la cara con las manos. Mira, no quería que te enteraras así. ¿No querías que me enterara así?, le interrumpí, sintiendo la furia subir por mi garganta. Ni siquiera querías que me enterara en absoluto. Él se quedó callado. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, insistí, pero mi voz se quebró un poco. No quería que lo notara, pero la verdad es que, además de la rabia, sentía una tristeza profunda. Había creído en él. Había pensado que estábamos construyendo algo juntos, pero todo había sido una mentira. Desde hace un tiempo, dijo en voz baja. ¿Desde hace un tiempo? Me reí sin humor. Desde el principio, ¿verdad? Él levantó la mirada y vi que finalmente su máscara se estaba rompiendo. Mamá siempre soñó con tener una casa, dijo, como si eso lo justificara. Nos crió con lo poco que tenía, hizo sacrificios por nosotros. Quería hacer algo por ella. ¿Y para eso me usaste?, grité. Ni siquiera fuiste honesto conmigo. No es como si fueras a perder nada, dijo, encogiéndose de hombros. Me quedé en silencio. ¿Perder nada?, repetí, sintiendo que la cabeza me daba vueltas. Pagué 3 años de hipoteca. Usé mis ahorros, renuncié a cosas, hice sacrificios, ¿y ahora dices que no pierdo nada? Él frunció el ceño, molesto por mi reacción. No exageres. Sentí que si me quedaba un segundo más en esa sala, iba a perder la cabeza. Me di la vuelta y subí las escaleras a nuestra habitación. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, tratando de controlar mi respiración. Esto no podía quedarse así. Mi matrimonio se había terminado. Pero antes de irme, iba a asegurarme de que sintiera el peso de lo que había hecho. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado. Necesito que me ayudes a hacer algo, dije, con la voz aún temblorosa. Dime qué necesitas. Quiero que la casa se embargue. No voy a pagar ni un centavo más. Hubo un breve silencio en la línea antes de que mi abogado hablara. Si la casa está a nombre de su hermana y la hipoteca está atrasada, el banco eventualmente la subastará. Me mordí el labio. ¿Pero hay alguna manera de acelerar el proceso?, él suspiró. Si nadie paga la deuda y el banco no recibe respuesta en los próximos días, pueden iniciar el embargo de inmediato. Mi mente ya estaba maquinando. Perfecto, murmuré. Después de colgar con mi abogado, sentí una calma extraña apoderarse de mí, como si finalmente hubiera tomado el control de la situación. Me habían usado, me habían mentido en mi propia cara, pero ya no iba a ser la tonta que cargara con la responsabilidad de sus decisiones. Bajé las escaleras con paso firme. Mi esposo seguía en el sofá, con el teléfono en la mano, seguramente escribiéndole a su hermana o planeando su próxima mentira. Voy a dejar de pagar la hipoteca, solté de golpe. Él alzó la vista bruscamente, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? ¿Escuchaste bien? Crucé los brazos. Ya no pienso pagar un solo centavo más. Me observó en silencio por un momento. Vi cómo intentaba calcular qué decirme, cómo manipularme para que cambiara de opinión. No puedes hacer eso, dijo finalmente. Me reí. Ah, no. Me incliné hacia él. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Obligarme? Porque hasta donde recuerdo, esa casa no es mía, ¿verdad? Se quedó sin palabras. Si de verdad querías que tu madre tuviera una casa, entonces tú y tu hermana pueden encargarse de los pagos. Pero yo no voy a gastar ni un dólar más en algo que nunca fue mío. No puedes hacer esto. Explotó, poniéndose de pie. No me inmuté. Mírame hacerlo. Pasé junto a él y me dirigí a la cocina,
pero escuché como su respiración se aceleraba detrás de mí. Si dejas de pagar, la casa se la va a quedar el banco, gritó. Me giré con una sonrisa fría. Sí, lo sé. Se quedó paralizado. Finalmente entendió que iba en serio. Eres una maldita egoísta, espetó entre dientes. ¿Egoísta? Bufé. Qué ironía, viniendo de la persona que puso la casa a nombre de su hermana en secreto mientras yo la pagaba. Él abrió la boca para responder, pero lo interrumpí antes de que pudiera soltar otra de sus excusas. ¿Sabes qué? No me interesa lo que digas. Si de verdad te importa tanto la casa, paga la hipoteca tú. O convéncete a ti mismo de que tu hermana lo hará. Salí de la cocina sin mirarlo y subí a nuestra habitación. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Sabía que esto no iba a terminar ahí. No iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo la casa se perdía. Lo conocía demasiado bien. Y no me equivoqué. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya tenía más de 12 llamadas perdidas de su hermana. También varios mensajes de mi esposo, algunos rogándome, otros amenazándome. No seas así, podemos hablarlo. No te das cuenta de lo que estás haciendo. Si te niegas a pagar, estás destruyendo mi familia. Te juro que me encargaré de que te arrepientas de esto. Leí todo sin inmutarme y los dejé en visto. Ese mismo día fui al banco y les notifiqué que no seguiría con los pagos. Me aseguré de que toda la correspondencia fuera redirigida a mi esposo para que él recibiera los avisos de embargo directamente. No pasaron ni 3 días antes de que estallara el verdadero drama. Una noche, mientras estaba en la cocina sirviéndome algo de comer, escuché la puerta principal abrirse de golpe. Mi esposo entró furioso, con el rostro rojo y los ojos desorbitados. «El banco nos va a quitar la casa», gritó, como si no fuera exactamente lo que le había dicho que pasaría. Lo ignoré y seguí sirviendo mi comida. «¿Me estás escuchando?», golpeó la mesa con el puño. Lo miré con indiferencia. «Sí, te escuché». «Entonces haz algo». Dejé el plato en la mesa y me crucé de brazos. «No». Él apretó la mandíbula. «No puedes hacerme esto». Me incliné hacia él. «Lo que no puedes hacer es esperar que siga pagando una casa que ya no me pertenece». Nos quedamos mirándonos, ninguno dispuesto a ceder. Entonces vi algo en sus ojos. No era solo enojo, era miedo. No era miedo a perder la casa. Era miedo a lo que esto significaba para él. Su madre lo iba a destrozar cuando se enterara. Y eso me hizo sonreír. «Buena suerte explicándole esto a tu familia», dije, tomando mi plato y caminando tranquilamente hacia la sala. Esa noche, él no durmió en la cama. Los siguientes días fueron un infierno, pero no para mí. Para mi esposo y su familia, en cambio, fue el inicio de su peor pesadilla. Él intentó todo para hacerme cambiar de opinión. Primero, trató de manipularme con palabras suaves. «Podemos solucionar esto juntos», lo hice por mi madre, no por maldad, si seguimos pagando, todo volverá a la normalidad. Ignoré cada intento. Después vino la desesperación. «No puedes hacer esto. Me estás arruinando la vida, por favor, piénsalo bien, hay una solución». Nada de eso funcionó. Y finalmente, llegaron las amenazas. Una noche, entró a la habitación y cerró la puerta con fuerza. Su cara estaba roja de furia y tenía el teléfono en la mano. «Hablé con un abogado», dijo, con una voz tensa. «Si tú deliberadamente dejas que la casa se embargue, eso se puede considerar un fraude». Me reí con ganas. «¿Fraude?». Crucé los brazos y me apoyé contra la cabecera de la cama. «Explícame cómo funciona eso». Vi su mandíbula tensarse. No tenía un argumento sólido y lo sabía. «Tú pagaste la hipoteca durante años. No puedes simplemente dejarla perder». «¿No puedo?». Me encogí de hombros. «Hazme un favor y llámales al banco. Diles que te transfieran la deuda. Así puedes seguir pagando». Se quedó en silencio. «Oh, espera», dije con falsa sorpresa. «Tú no tienes dinero». Sus ojos se llenaron de rabia, pero yo ya no le tenía miedo. Me levanté de la cama y caminé lentamente hasta quedar frente a él. «La casa no está a mi nombre. No es mi problema». Él apretó el teléfono en su mano y salió de la habitación sin decir una palabra. 2 días después, recibí una llamada inesperada, su madre. Nunca hablábamos por teléfono. A lo mucho, nos veíamos en reuniones familiares donde ella apenas me dirigía la palabra. Pero ahora, aquí estaba, llamándome. Contemplé la pantalla por unos segundos antes de contestar. «Diga, ¿qué le hiciste a mi hijo?», soltó de inmediato, su voz llena de enojo. Me eché a reír. «¿Yo? No le hice nada. Solo decidí dejar de pagar una casa que nunca fue mía». «Esa casa es de la familia». «No, señora», la corregí. «Esa casa es del banco. Y pronto será de otra persona». Pude escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. «Tienes que pagarla». «No. No puedes hacerle esto a tu esposo». «Lo siento, pero si tanto le importa, puede pagarla usted». «No tengo ese dinero», gritó. Sonreí. «Pues entonces supongo que están en problemas». Colgué antes de que pudiera decir otra palabra.
La noche siguiente, mientras estaba en la sala viendo televisión, mi esposo se apareció con su hermana. La vi entrar con cara de pocos amigos y supe que habían venido a intentar convencerme de alguna forma. Tenemos que hablar, soltó ella. No, no tenemos que hablar. Su rostro se contrajo de rabia. Eres una maldita egoísta. Sí, ya me lo dijeron, bostecé. ¿Algo más? Mi esposo intentó calmarla, pero ella estaba furiosa. Mi madre se va a quedar en la calle por tu culpa. No, se va a quedar en la calle porque ustedes jugaron con fuego y se quemaron. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque ustedes me usaron. La vi apretar los puños. No es para tanto, solo era una casa. Eso fue lo que me hizo perder la poca paciencia que me quedaba. Me puse de pie lentamente y caminé hasta quedar frente a ella. Para mí no era solo una casa. Era mi esfuerzo, mi dinero, mi sacrificio. Todo lo que tenía lo puse en esa casa. Y ustedes me robaron. Ella retrocedió un paso. Ahora, si no tienen dinero para salvarla, no es mi problema. Mi esposo pasó una mano por su cara, derrotado. Entonces, ¿esto es el fin? Lo miré fijamente. Sí. Después de esa conversación con su hermana, mi esposo se dio por vencido en intentar manipularme. Pero en lugar de aceptar las consecuencias de sus actos, decidió cambiar de táctica. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché cómo recogía cosas del armario. No era la primera vez que lo veía empacar enojado, pero esta vez había algo diferente en su actitud. No intentó discutir ni justificar nada. Simplemente se estaba yendo. Me quedé en la cama, observándolo en silencio. Cuando terminó, tomó su maleta y se detuvo en la puerta. ¿No vas a decir nada? Preguntó con la voz tensa. Le sostuve la mirada. ¿Qué esperas que diga? Se quedó en silencio por un momento, esperando que le pidiera que se quedara. Pero no lo haría. No sé por qué haces esto, murmuró. No era para tanto. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Me senté en la cama y lo miré fijamente. ¿No era para tanto? Repetí con incredulidad. ¿Tienes idea de lo que me hiciste pasar? Él desvió la mirada, pero continué. Me mentiste. Me usaste. Me hiciste pagar algo que nunca iba a ser mío y encima me trataste como si no tuviera derecho a quejarme. Se pasó una mano por el rostro y resopló. Lo hice por mi familia. Me reí con amargura. No, lo hiciste por ti mismo, porque creíste que nunca me daría cuenta. Guardó silencio. Sabía que tenía razón. ¿A dónde vas? Pregunté finalmente. A casa de mi hermana. Perfecto, dije con una sonrisa cínica. Pueden planear juntos cómo van a pagar la hipoteca. No dijo nada más, simplemente salió y cerró la puerta detrás de él. Y entonces, sentí el peso de todo el engaño desaparecer de mis hombros. Me levanté de la cama, tomé mi teléfono y llamé a mi abogado. Iniciemos el proceso de divorcio. ¿Estás segura? Miré la habitación vacía, sintiendo por primera vez en mucho tiempo libertad en lugar de miedo. Más que nunca. Los días siguientes, la noticia del embargo llegó oficialmente a su hermana y su madre. Se volvieron locas. Me enviaron mensajes insultándome, llamándome desalmada y destructora de familia. Su madre incluso trató de llamarme llorando, diciendo que iba a perderlo todo. No contesté. No era mi problema. Mientras tanto, mi esposo intentó negociar los términos del divorcio. Me ofreció que podíamos arreglar las cosas sin abogados. Me burlé en su cara. ¿Quieres arreglarlo ahora? Después de que me usaste durante años. Se quedó callado. Cuando recibió los papeles del divorcio, explotó de furia. No puedo pagarte lo que pides, gritó por teléfono. Me estás dejando en la ruina. Bienvenido a mi mundo. Y colgué. El día del embargo. Cuando finalmente llegó el día en que la casa iba a ser subastada, me aseguré de estar presente. No porque me importara el destino de la casa, sino porque quería ver su cara cuando lo perdiera todo. Mi esposo, su hermana y su madre estaban allí, desesperados, rogándole a los representantes del banco para que les dieran más tiempo. Si pagan el monto total, pueden conservar la propiedad, les dijeron. Ellos sabían que no tenían ese dinero. Los vi discutir entre ellos, su madre llorando y su hermana echándole la culpa a él. Era hermoso. Me crucé de brazos y disfruté del espectáculo. Cuando finalmente se dieron cuenta de que no había forma de salvar la casa, mi esposo volteó a verme con odio. Eres una maldita traidora. Me eché a reír. No, cariño. Solo me aseguré de que obtuvieras lo que merecías. La casa fue subastada, y ellos no pudieron hacer nada para evitarlo. Su madre, que tanto había querido quedarse con la casa, tuvo que regresar a su departamento de alquiler. Su hermana, que pensaba que tenía un título de propiedad a su nombre, terminó sin nada. Y mi esposo, el hombre que pensó que podía manipularme y usarme como una tonta, se quedó en la calle. El divorcio. Un mes después, el divorcio se finalizó. Mi abogado logró que mi esposo me pagara una compensación por los años en que sostuve la casa económicamente, lo que significaba que ahora él estaba endeudado conmigo. Su vida se vino abajo. Escuché que se mudó con su hermana, pero la relación entre ellos se rompió después del escándalo.
Su madre lo culpa por haber dejado que la casa se perdiera. Y yo me mudé a un nuevo departamento, en un lugar donde nadie podía volver a usarme ni aprovecharse de mí. Por primera vez en años, soy libre, y nunca me he sentido mejor.